De la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes aquí esta mañana. Buen día. Bueno, ¿le llamó la atención? ¿Lo esperaban? Es parte de un proceso lógico de las conversaciones que hubo particularmente con mucha intensidad el fin de semana. A ver, acá hay que ser muy claro. Las diferencias con el gobierno eran muy claras en torno a esto que nosotros consideramos un error jurídico y político. Pero más allá de eso hubo un diálogo permanente con las autoridades de gobierno, particularmente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ya el viernes, en el último encuentro que habíamos tenido con el ministro, nosotros habíamos formulado una propuesta de cómo encontrar una salida y quitar del medio un tema que nos ha permitido hasta ahora poder centrarnos en la discusión del convenio colectivo. Hoy mismo ingresa el presupuesto del Parlamento, ahí vamos a tener un problema. Anoche lo hablábamos también con la ministra de Educación. Y bueno, a partir del viernes a la noche uno avisoraba un camino de salida que obviamente implicaba también un gesto del gobierno. Y se fue construyendo ese camino de salida. Nosotros le dijimos al ministro el viernes a la noche, nosotros nos comprometemos, si el gobierno levanta la esencialidad, a entrar en un proceso de discusión a la interna de los sindicatos de discutir la continuidad o no de las medidas. Los distintos sindicatos tuvieron instancia de dirección nacional, la Federación Uruguaya de Magisterio el sábado, la FENAPES el domingo. Y el domingo a la noche hubo un estado de situación que el gobierno evaluó como importante en términos de gesto político y toma este gesto político la noche de ayer, que es quitar de medio la esencialidad y convocar a la negociación en el día de hoy. Ahora, si el compromiso de ustedes que le propone el gobierno era discutir en los ámbitos de la educación la posibilidad de levantar las medidas, no era un hecho concreto, no era un hecho seguro que se pudiese levantar, y el gobierno así todo resolvió de levantar la esencialidad. Hay una marcha atrás del gobierno en ese caso que a ustedes les ha venido muy bien porque van en otras condiciones a dialogar con cada uno de los organismos de la educación. Creo que acá estábamos todos en un problema. La sociedad uruguaya estaba en un problema. Claro. Yo ahí creo que es acertada la primera formulación que hizo el compañero Fernando Pereira, el tanto presidente del PCNT, en términos de que acá había un cambio de regla de juego muy fuerte en términos democráticos y era el ataque a la libertad sindical. El Uruguay ha construido un sistema de relaciones laborales en los últimos años que es modelo en el mundo. La propia OIT ha visto esto como los ojos, más allá de algunas quejas que se han presentado ante el organismo, por ejemplo, por los empresarios, que hoy han retirado objetivamente y están negociando en otras condiciones. Nosotros entendíamos que este decreto de esencialidad, esta declaración de esencialidad del gobierno era un golpe muy fuerte a esa libertad sindical y a ese sistema de relaciones laborales. Creemos que con esta decisión política del gobierno se reinstala un ámbito y un ambiente que permite efectivamente reconstruir ese sistema de relaciones laborales sobre las bases con las cuales todos nos sentíamos en cierta medida comprometidos y reencauzar el diálogo, porque acá lo peor que estaba pasando es que no estábamos discutiendo el convenio colectivo. O sea, ¿y qué pasa con las medidas a partir de ahora? Bueno, en el caso de los sindicatos nacionales, la mayoría han resuelto no impulsar medidas una vez que se levantara la esencialidad. Ajá. Obviamente, O sea que mañana ayer... comenzarían las clases. Y ese es el panorama primario que tenemos hoy sobre la situación país, diríamos, ¿no? Todavía, de todas formas, ayer se lo decíamos al gobierno, los tres sindicatos nacionales más importantes, la Federación Uruguaya de Magisterio, los trabajadores de la Universidad del Trabajo de Uruguay y los propios trabajadores de FENAPES, tienen en la capital hoy instancia de decisión con la asamblea porque allí había una situación de paro y de huelga, ¿verdad? Claro. Obviamente, con las decisiones nacionales de los sindicatos de este fin de semana, el levantamiento de la esencialidad la noche de ayer cambia objetivamente el panorama y uno espera que las asambleas trabajen en esa misma dirección. Destacaste, perdón, No, destacaste el diálogo fluido con el Ministerio de Trabajo durante este proceso, digamos, de conflictividad. ¿Se puede decir lo mismo con el Ministerio de Educación? ¿Con las autoridades? Particularmente lo que es personal en la jornada de ayer. Anteriormente nunca habíamos mantenido, en el marco de este conflicto, estamos hablando, sí, en otras oportunidades, contacto con la ministra, pero particularmente en la jornada de ayer recibimos con buen agrado cuando en el correo de la tarde, incluso cuando la asamblea que se extendió por más de 7 horas, recibimos alguna llamada a la ministra que en principio no pudimos atender porque después obviamente contestamos, donde expresaba la firme voluntad política del gobierno de buscar una salida la noche mismo de ayer que permitiera reinstalar la negociación en el ámbito de la educación. José, Bueno, ahora, sí, perdón, se levanta la esencialidad, pero si no se mejora la propuesta salarial, ¿qué pasa? Bueno, esa es una discusión de segundo orden, ¿verdad? Ahora, la tarea central, y esto también lo expresábamos anoche tanto al ministro Murro como a la propia ministra Muñoz, es encontrar en el ámbito de negociación que está instalado hoy a partir de las 12 del mediodía
las condiciones para mejorar la propuesta que ha hecho el gobierno en el acta que está contenida el 21 de agosto. Claro, José, porque, a ver, en el caso de Montevideo, de los profesores de Montevideo, la huelga fue previa a la esencialidad. ¿Por qué levantarla ahora si no hay cambios en la propuesta? Bueno, eso es lo que nosotros aguardamos tener hoy a las 12 del mediodía. Hay anuncios del gobierno que, partiendo de la base del acta del 21, tenderá a mejorar, porque si no yo no reinstalo la negociación, sino es para mejorar lo que ya tengo. Por lo tanto, allí los sindicatos iremos con las 3 o 4 observaciones que tenemos y particularmente el Poder Ejecutivo tendrá que dar respuesta concreta a esta cuestión que está planteada en términos salariales. El gobierno ha planteado 25.000, nosotros hemos reclamado 30.000, creemos que hay una brecha allí importante. Nadie sale con el 100% de lo que entra en un ámbito de negociación, que hay que buscar un punto intermedio que deje satisfecha a las partes. Las dos ¿no? partes. ¿Saldrán todos amigos, como dijo María Julia, al final de este entuerto? Sí. A ver, nosotros tenemos la responsabilidad, en tanto actores políticos, cada uno en su rol, de generar las condiciones para un diálogo permanente y una profundización de los acuerdos. Si en ese proceso se construyen amistades, bienvenido sea, pero no es el objetivo central. Bien. Eso sí, no, dale. No, que uno de los diarios, no me acuerdo cuál en este momento, hace una crónica de la reunión de ayer y dice que a la salida María Julia se quedó hablando contigo. Sí, objetivamente, a ver, yo quiero ser muy claro, las diferencias se dirimen en el plano de las ideas políticas, no personales. Cuando hay diferencias, las discutiremos, las señalaremos. Bueno, pero digo, el diálogo mejoró entonces. Es que, a ver, yo quiero ser muy claro, yo siempre he tenido un diálogo con la ministra de Educación. En el marco de este conflicto lo mantuve recién en la jornada de ayer, porque nosotros encauzamos la discusión de esta situación conflictiva a través del Ministerio de Trabajo y tenemos tareas por delante. Vaya si tenemos tareas importantes que ya ha anunciado el gobierno, y esto era lo que hablábamos ayer con la ministra, la convocatoria a un diálogo social nacional por la transformación educativa y nada menos que la convocatoria del Congreso de Educación. Esto es parte de las tareas que obviamente competen al Ministerio de Educación y Cultura y que vamos a tener que profundizar el diálogo en la construcción de eso, ¿no? José Olivera, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, tendremos información de lo que va a pasar a partir de hoy a las 12 entonces, en la Dinatra. A las 12 mediodía en la Dinatra. Y más con la hora que se levantó José, que es heroico por la hora que se acostó Sí, anoche. sí, 4:30 de la mañana. Cargando una gripe de varios días. Mamita, Pero bueno. Bueno, gracias, Bueno, Rolly. muchas A gracias. ustedes. Bien, y el director de trabajo que continúa en su cargo.